Bueno, estamos gracias que sigue con nosotros aquí en Canal 11. La doctora Claudia González Espinosa, ella es investigadora y titular, jefe del Departamento de Farmacobiología de la sede sur del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. ¿En cuántos lugares? ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias, Gracias por venir. Encantada de estar aquí. ¿Cuántos CINVESTABs, cuántos ya tiene, no? ¿Son qué? El CINVESTAB tiene ya varias unidades en la Ciudad de México. Tenemos el campus Zacatenco y la sede sur. Sí. Y tenemos campus en Querétaro. Sede sur, que es donde tú estás, que es donde yo estoy, cerca de la Reserva Ecológica de Xochimilco, ahí en Villacuapa. En Villacuapa. Y en el interior de la República, en Guadalajara, en Irapuato, en Querétaro, en Monterrey, el de Irapuato es el que ha crecido muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí. Todos han crecido con el apoyo de los gobiernos estatales y con apoyo del gobierno federal también, y muchos investigadores de esos mismos estados, que esa es una característica del CINVESTAB, ¿no? Sí. Generacionalmente, doctora, ¿no era una locura que te dedicaras a la ciencia? Así es, siempre ha sido una locura hacer ciencia en el mundo. Bueno, es que sí lo es. Alguien que tiene ahorita 30 años seguramente también, ¿no? Pero me refiero a esta idea de, pues híjole, variables, perdón si son atavismos, ¿no? Pero a ver, mujer, además dedicarse a la ciencia, ¿no fue ahí como muy contracorriente o no fue tanto como luego muchas veces se especula? Bueno, yo tuve el apoyo de mis padres, son maestros de primaria los dos, y para ellos el conocimiento siempre fue muy importante. Y tuve una gran suerte, que es conocer la carrera de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Dónde estudiaste la primaria, secundaria y prepa? Yo estudié en provincia todos los primeros años. Al ser maestros de primaria mis padres, me llevaron a varios estados de la República. ¿Dónde ellos iban? En Pachuca, en Navojoa, Sonora. Fíjate. Y en Veracruz. Fíjate. Ahí, en Bacalar, Quintana Roo también. Entonces, conocí un buen pedazo de la República Mexicana. Oye, lugares muy bonitos. Muy bonitos, así es. Pero mis padres siempre se preocuparon porque hubiera una universidad grande y en esos años no era tan fácil que estudiara uno en provincia. Entonces ibas un poco. Es. En lo que cabía en la cajuela del carro, esos eran los juguetes que nos dejaban llevar. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 hermanos, 4 mujeres. Y el más chico fue varón, finalmente. Así es. Entonces ahora somos las niñas y el hijo de mi padre. Así es. Claro. Oye, ¿tus hermanos se dedicaron también a actividades, a la ciencia? Tengo una hermana que es médico, una hermana que es químico y una hermana que es contadora. Mira. Pero terminó en la ciencia porque es administradora de un laboratorio de análisis clínicos. ¿Y tu hermano más pequeño? Mi hermano se dedica a los negocios. Él sí decidió que era otra cosa completamente diferente. Oye, ¿y qué decían tus papás de todo eso? Pues contentos y a la vez preocupados por el mercado de trabajo. Además, investigación básica se oía como algo muy especializado. Y además, todavía en algunos lugares se piensa que la ciencia básica es un privilegio de los países desarrollados, ¿no? Que el conocer cómo funcionan las cosas sin una aplicación directa, eso es algo que no deja ningún bien a la sociedad. Oye, ¿cómo fue ese proceso de tu definición? Porque, digamos, cuando dices que descubriste la licenciatura en investigación biomédica básica. Pero fíjate, eso, perdóname, a la niña Claudia eso no le era tan fácil. O sea, porque eso de repente tuvo que haber sido en preparatoria o algo así. En el Colegio de Ciencias y Humanidades, en el plantel Oriente, me tocó estrenar la biblioteca y había una enorme guía de carreras. Sí. Y había una materia que se llamaba Método Científico Experimental. Ajá. Entonces, el maestro de método científico nos explicó cómo se hacía la ciencia. Nos enseñó genética hablándonos de los genetistas. Sí. Y fue una inspiración personal. Yo dije, quiero ser un científico. Antes de definir el área, yo sabía qué tipo de persona quería ser. Entonces, abrí la guía de carreras y encontré la licenciatura en Investigación Biomédica Básica, que no tenía pase directo. ¿Y qué le dijiste a tus papás? Pues que quería ser científica y todos me dijeron, bueno, estudia medicina y luego te haces investigador. Como quizá tu hermana. Exactamente. Pero decidí hacerlo desde el inicio y no les quedó más remedio que aceptar. Bueno, así pasa, así ni hablar. Pasa, oye, finalmente. A ver, la parte que tiene que ver con... ¿no se te cruzó otra carrera en el camino? La medicina, la carrera de medicina y la carrera de químico farmacobiólogo. Pero al fin y al cabo es el área, ¿eh? Sí, pero la actividad es muy diferente. La ciencia tiene gran parte de aventura, ¿no? No sabes qué va a ocurrir. Sí. Te haces preguntas y las contestas. Entonces llegué a considerar que para mí era más importante averiguar el origen de una enfermedad que la cura contra esa enfermedad. La cura era probablemente un capricho humano en algunas cosas, ¿no? A ver, ¿por qué? Pues porque tenemos que aceptar que la ciencia tiene que primero conocer
y después tratar de mejorar la vida de las personas. Y a veces yo veía las terapias un poco vacías. Sin conocer el fundamento se trataba de resolver el problema y eso no siempre funcionaba. No. Y eso causaba mucha frustración en los médicos. Yo decidí evitar esa frustración porque creí que sabiendo primero cómo ocurre la enfermedad, entonces la podíamos entender y entonces la podíamos curar. Claro. Y eso lo sigo creyendo. Y es que fíjate que hay algo también que el otro día platicaba con colegas tuyos, esta idea de que resulta que, por ejemplo, un médico te da una medicina que presume te va a quitar tu enfermedad. Y a lo mejor te la quita, pero no sabemos las consecuencias ulteriores de ello. No sabemos qué va a pasar en 10 años con el paciente. Así es. ¿No? Que ese es otro de los grandes problemas que estamos teniendo, como con el consumo de algunas drogas, ¿no? O sea, ahorita puede que resuelvan, pero no sabemos al paso del tiempo qué va a pasar con el cuerpo humano de aquellos que las consumen, ¿no? Así es. Bueno, ciencias sociales ni soñando. Siempre consideré que eran muy difíciles las ciencias sociales, me parecían poco predecibles. Yo debo decir que me gusta de las ciencias naturales la predictibilidad en algún momento. Ajá. Pero fíjate lo que dice una científica, las ciencias sociales son, no hay manera, ¿no? No hay manera. Sí, no hay manera. Hablando de complejidad, no hay manera. Puedes desarrollar entornos, desarrollar condiciones, algunas predicciones de pero cierto rango, así es. A ver, ¿tú creías que en estos 6 meses de gobierno iba a ser como está haciendo? No, de ninguna manera. Bueno, ahí está. Bueno, pero presumíamos que habría otras condiciones. Lo que pasa es que ahí está la no predictibilidad de las ciencias, de lo que puede pasar en la política, las ciencias sociales. Oye, ¿eres la más aplicada del salón? Era. Ahorita ya no tengo salones, pero sí. ¿Pero si eras aplicada? Sí. ¿Matada o no? Me gustaba lo que hacía. Yo siempre he sido mala haciendo las cosas que no me gustan. Bueno, entonces, pues sí, claro. Sí me gusta. ¿El pase automático del CCH Oriente a la UNAM? No, la carrera de investigación biomédica básica no tiene pase directo. Justamente era una idea revolucionaria meter a los jóvenes a los laboratorios de investigación, entonces nos hacían una serie de exámenes, desde algo de matemáticas, química, hasta entrevistas para ver si nos interesaba el campo. ¿Cómo te fue hoy? Me fue muy bien. Sí, supongo. Así es. Oye, ¿cuántos alumnos entraron? ¿Cuántos estudiantes? En esta generación entramos 7, pero al final... ¿La primera? No era la primera generación. Yo soy la generación número 11. Ah, caray. De esa carrera. ¿Una por año? Una por año. Esa fue una idea que la carrera se generó en los años 70, a principios de los años 70, con un grupo de investigadores pioneros en la UNAM, que decidieron que los años que habían invertido en la licenciatura tradicional habían sido una pérdida de tiempo. Y por eso decidieron montar la licenciatura. Sí. Y con apoyo del Colegio de Ciencias y Humanidades y lo que era la unidad académica de los ciclos profesional y posgrado, la pudieron abrir rápidamente. Oye, ¿y dónde está? Físicamente. Físicamente ahora está en la Facultad de Medicina. Sí. En aquel entonces estaba en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que está a espaldas de la Facultad de Química. Sí, claro. Sí, todo ahí en el... no, hasta allá. En el circuito. En el circuito. Claro, sí. Lo que pasa es que Biomédica se mudó junto al Jardín Botánico hace pocos años. Claro, y ahí sí, juntito a Medicina. Bueno, ahí adelante de Medicina, sí. Oye, la parte, a ver, la parte que en ti va tomando ya esta decisión, ya entras ahí, ¿cómo va viendo en esa relativamente nueva carrera, cómo se va abriendo el apetito o cómo se va abriendo, voy a decir una palabra todavía más así, más rebuscada, vocación de lo que en particular te quieres dedicar? Pues vas viendo varias materias, vas viendo varios niveles de investigación. La investigación básica se pregunta acerca de los mecanismos esenciales de cómo funcionan las cosas. Y ya había un sesgo hacia la parte biológica. A mí siempre me gustó la genética, la biología molecular. Después me dediqué más a la bioquímica. Y la pregunta que yo quería contestar es cómo una célula se comunica con su entorno. Tú imagínate una célula que nada más tiene a su alrededor todos los componentes del suero, de la sangre, de las hormonas, tu estado de estrés. Y la célula decide qué hacer, ¿no? Y toma una decisión integrando molecularmente miles de señales al mismo tiempo. Esa era una pregunta fascinante. Me sigue pareciendo fascinante y todavía no tenemos la menor idea de cómo ocurre. ¿Te vas a morir sin saberlo? Pues me voy a morir con algunas pistas y espero sembrar además esta idea en muchos jóvenes, que es una cosa que me interesa mucho. A ver, esa parte está fascinante. Eso quiere decir que no tienes idea de cuáles pueden ser algunos de los resortes
que establezcan esa comunicación y nada más. De la comunicación de la célula. De la célula con los otros. No, existe todo un área de la bioquímica que Sí. se llama transducción de señales, que estudia justamente los mecanismos mediante los cuales una célula detecta lo que hay afuera y monta una respuesta ordenada hacia adentro. El fenómeno más común o el que utilizamos para dar clases es lo que ocurre en las células de la retina de tus ojos. Hay luz, hay imágenes y esa imagen es transducida y convertida en una imagen en tu cerebro, ¿no? Las células que yo estudio son las células cebadas, que son del sistema inmunológico. Ellas detectan por medio de anticuerpos lo que hay afuera. Sí. Y ya que las activas, producen mediadores inflamatorios. Y cuando se activan bruscamente, provocan las alergias. Entonces, mi investigación va en el sentido de estudiar cómo esta célula se estimula, cómo detecta lo que hay afuera y decide qué mediador inflamatorio sacar. Y cómo se pueden controlar esos mediadores para buscar en un futuro un medicamento pues, que pueda controlar efectivamente las alergias. ¿Todos los seres humanos somos iguales por dentro? Anatómicamente sí, hay ciertas variaciones, pero sí, nuestro Pero, genoma digamos, nos da ¿Tu una estudio de la variación. célula es igual que el estudio conmigo que con cualquier persona? Las cosas que yo pregunto, sí. La ciencia básica estudia justamente los fenómenos fundamentales. Así es. Oye, ¿de qué hiciste tu tesis de licenciatura? La hice acerca de la regulación genética de bacterias que eran expuestas al calor. A ver, digámoslo de otra manera. A mí me interesaba cómo las células, en este caso las bacterias, podían prender y apagar genes dependiendo de la temperatura. Fue una pregunta que me transmitió mi maestro, el doctor Fernando Bastarrachea, que estudió en el Politécnico, por cierto. Ajá. Y él se preguntaba, pues, cómo las bacterias podían prender y apagar genes dependiendo de un estímulo físico, como la temperatura. Entonces, a los 17 años estaba yo haciendo ya experimentos en el laboratorio de mano de su técnico, enseñándome, pues, cómo se preguntan esas cosas los científicos y cómo las respondemos. Y esa fue la tesis de licenciatura. La tesis de licenciatura. ¿Y luego qué pasó contigo? Después decidí moverme de las bacterias a las células de mamífero y estudié con el doctor Adolfo García Sainz en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Él es Premio Nacional de Ciencias, un gran científico y pionero en la transducción de señales. Y él me enseñó a estudiar las células del hígado. Aislábamos las células del hígado y nos preguntábamos cómo respondían a las hormonas. Y lo que yo estudié en mi tesis de maestría y doctorado fue cómo la hormona angiotensina 2 cambiaba la expresión de genes dentro del hígado. A ver, de otra manera. ¿Cómo es que una hormona que se produce rápidamente cuando, por ejemplo, te dan un susto, ¿no? puede cambiar la estructura o la expresión genética de tus células del hígado? No nada más cómo sacan el azúcar o cómo absorben el azúcar, ¿sí? Sí, no es metabólico, es cómo puede cambiar la expresión de sus genes. Oye, ¿no te obligaba, pregunta, o no obliga a una carrera como esta también a estudiar medicina? No necesariamente, porque en la investigación básica no queremos una perspectiva de salud, de enfermedad estrictamente. Claro. Sí, estrictamente queremos médico, conocer cómo funcionan los seres vivos en general. Sí. Y por eso es un área tan fascinante, porque podemos explorar fenómenos con modelos en células animales, células en cultivo u obtenidas de animales, y pasar esos conocimientos al ser humano con la certeza de que muchos de ellos van a ser tal cual, sin cambios. Oye, de esa generación de 7 que entraron, así es. ¿Recuerdas, tienes una idea de cuántos pudieron haber hecho el examen? Debimos haber hecho el examen unos 30 más o menos. Sí. Así es. ¿Y de los 7 cuántos eran hombres y cuántas mujeres? Éramos, pues fíjate que la mayor parte éramos mujeres, yo creo que el 60%, pero solo terminamos 2, un hombre y una mujer. Fíjate, ¿qué pasó? Los demás decidieron cambiar a carreras tradicionales. Sí, les costó. Así es, porque no siempre es la investigación lo que quieres hacer, es lo que justo mencionas. Las actividades son muy variadas en el área biológica, pero la investigación sí requiere de cierta vocación. Vocación, sí, no, sin la menor duda. Oye, este proceso en el que ya terminas el doctorado, pues te haces ahora sí que adulta, en el sentido profesional. Tienes que como visualizar dónde trabajar, qué hacer, dedicarte a la enseñanza, dedicarte, pues bueno, a esto, la investigación, o las dos cosas. ¿Qué va pasando contigo? Bueno, cuando termino el doctorado,
decidí salir al extranjero. Eso es fundamental para un investigador. Sí. Porque aunque en México se hace ciencia básica de primer nivel y se ha venido haciendo por muchos años, sí es necesario conocer la experiencia. Me fui al NIH, a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. ¿En dónde están? Ciudad de Bethesda, en Maryland. Bethesda, en Maryland, muy cerca de Washington, D.C. Sí. ¿Y muy fría? Así es. Y pues fue una experiencia maravillosa. Es una zona de 5,000 laboratorios dedicados a estudiar ciencia básica y ciencia aplicada. ¿Cuántos años estuviste en el área? Estuvimos ahí 3 años. 3 años. Con toda mi familia, sí. ¿Te fuiste qué? ¿Con toda tu familia? Me fui con toda la familia. 2 niños, mi esposo. ¿Tu esposo también se dedica a la ciencia? A la ciencia, sí. Él es investigador en la UNAM. Pues sí. no hay otra. No hay de otra. No, pero esa debe ser una experiencia también, digamos, muy familiar, pero profesional, formidable, Así ¿no? es, formidable, muy formativa. ¿Y estuviste ahí cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Así es. Que ha de haber sido además hasta una integración familiar efectivísima, ¿no? Así es, así es. Pero además es una integración con el resto de los colegas. El NIH es una institución pública de los Estados Unidos, entonces tiene reglas muy estrictas de funcionamiento, tiene una cantidad de dinero muy grande y un compromiso social muy importante, que eso es poco conocido de las instituciones norteamericanas. Y entonces pues yo me sentía como en casa, porque tanto la UNAM como el NIH como ahora el CIMBESTAB son instituciones públicas que anteponen el interés de la población a cualquier otro interés y se investiga simplemente por saber y por conocer. Sí. ¿No? A ver, este proceso, que es una discusiones que creo que cada vez están siendo más intensas, en mi opinión, afortunadamente, de qué hacer con los científicos, y cuando digo qué hacer, es qué hacer con el trabajo de los científicos, cómo darle un siguiente paso y que no acabe en una publicación únicamente, sino que se dé ese siguiente paso, en donde muchos científicos se niegan un poco a entrar a este siguiente proceso. Y mira, que se lo digo un investigadora, como tú, ¿no? Así es. No te imagino haciendo negocio, ¿no? Pero diría, ¿por qué no, verdad? Claro. ¿Me entiendes? Claro, yo lo entiendo, pero también es cierto que esa visión del científico es una visión demasiado demandante para un científico. A ver. Se necesita la vinculación de varios profesionales que puedan participar en una cadena del conocimiento. Tenemos que entender que los científicos generamos ese conocimiento y lo hacemos 24 horas al día con toda nuestra energía. Leemos temas muy especializados, manejamos equipos muy especializados, formamos estudiantes y tratamos de penetrar en cómo funciona una célula, cómo funciona el universo. Eso es tiempo 100%. Ocupamos un lenguaje diferente, muchos tecnicismos, y es necesario que nos ayuden a pasar ese conocimiento al siguiente nivel. De manera muy particular, la divulgación científica es fundamental, porque este mito de que la ciencia básica, por ejemplo, es la no aplicada, es un mito, ¿no? Si todos nos vemos las manos, podemos ver que tenemos huellas digitales y están formadas por capas de queratina y sabemos que debajo hay células y, como preguntabas, todos somos iguales abajo. Ese conocimiento te ayuda a la democracia, a no discriminar a nadie porque tiene otro color de piel. Ese conocimiento no lo puede llevar el científico que no ha dormido porque está cuidando las células que están creciendo. Lo tiene que platicar a un profesionista, a un profesional de la comunicación que pueda llegar a la gente. Y ese conocimiento es un valor, es algo que nos sirve para ser mejores. El conocer que la Tierra es pequeña y que forma parte del sistema solar nos ubica como seres humanos, es útil, aunque de allí no vayas a sacar nada y no vayas a vender nada. Ahora bien, si tu investigación tiene aplicaciones, como lo que yo hago, las reacciones alérgicas, el conocimiento que yo genero tiene potenciales para poder controlar a las reacciones alérgicas después. Entonces se necesita un profesional que entienda ambos idiomas, que entienda el lenguaje de la ciencia y el lenguaje de un empresario, que entienda, que pueda comunicarnos a los dos y que convenza al empresario de que vale la pena arriesgar. ¿Nos anda fallando eso? Absolutamente. Yo creo que eso es una grave deficiencia de nuestro sistema de ciencia. ¿Cuál sería en ese sentido la autocrítica que se harían los científicos? Yo creo que tenemos que dedicarle más tiempo a la difusión y a la divulgación. Sí. Y al mismo tiempo necesitamos más comprensión acerca de que no vamos a ser buenos de entrada, ¿no? Necesitamos que nos tengan paciencia para eso. Sí, lo entiendo, ¿no? Más que bien. A ver, decía en paz descanse René Drucker-Collin que país que no pensaba en la ciencia
país que no puede progresar. Así es. A ver, déjame en esta parte final decirte cómo ves las cosas en este país en función de la ciencia. El sector privado tendría que hacer qué. Andamos en un gobierno ahora con una idea de ahorrar y entonces algunas áreas han sido tocadas, ya ha habido reacciones pues, inevitables, claro, ¿no? Claro, A ver, en esta parte final, ¿qué piensas de todo esto como científica estrictamente? Yo tengo 30 años en el sistema científico mexicano, primero como estudiante y después como empleada de una institución federal. Yo tengo muchas esperanzas. ¿Perdón, llegaste a trabajar en la UAM? ¿En la UNAM? No, llegué a trabajar al CINVESTAF directamente. Directamente, en la UNAM. O sea, de Bethesda de Estados Unidos te fuiste me vine al CINVESTAF. Es la casa que me dio mi laboratorio por primera vez. Como te decía, yo he estado en el subsistema de investigación científica básicamente toda mi vida. Y he visto que ha ido mejorando y que se ha hecho con el esfuerzo de muchos científicos y de muchos políticos sensibles a la importancia de la ciencia. ¿Cómo lo veo ahora? Veo que estamos en una etapa de transición. Y lo que yo espero ver es que el nuevo gobierno termine de arreglar todo lo que aparentemente tiene que terminar de arreglar y reconozca la importancia de la formación científica del país y que esta formación científica comienza con el apoyo a la ciencia básica y a la aplicada a todos los niveles. Yo invito a los jóvenes a no desanimarse, ¿no? A que todos nuestros comentarios de los grandes que nos quejamos todas las noches porque algo ha salido mal o algo ha salido como no queríamos, no nos hagan caso. ¿Sí? No nos hagan caso porque el futuro siempre es mejor de lo que uno puede imaginarse. Sí. Y si no son los jóvenes los que van a llevar ese optimismo, entonces no sé quién. No. Lo veo muy bien, veo que hay equidad, más equidad entre hombres y mujeres. Tenemos matrícula en el CINVESTAF 50 y 50. Y creo que con una mejor vinculación, absolutamente, una mejor comunicación, científicos con los aplicadores de ese conocimiento, México va a salir adelante. No hay otra opción. Sí. No. Oye, y por último te diría, esta parte que corresponde a los estudiantes, a los jóvenes, ¿crees que no se está inhibiendo el interés por la ciencia, que las sociedades cambian y entonces el término científico se vuelve un poco lejano cuando antes quizás era muy aspiracional incluso? ¿Ahí qué alcanzas a ver? Siento que cambia la idea que se tiene del científico y sí, efectivamente, esta idea romántica o muy clásica del científico encerrado en su laboratorio está cambiando. Creo que está cambiando para bien. Los jóvenes están mucho mejor comunicados que nosotros. Sí. Creo que les sigue gustando la ciencia, pero también creo que ya no tienen este nacionalismo tan acendrado como el que pudimos haber tenido en nuestras épocas, ¿no? Pero no sale sobrando, ¿no? ¿O qué piensas? Pues no sale sobrando, pero al mismo tiempo es muy bueno ver que no se desanimen. Porque siempre que uno se va, uno puede regresar. Sí. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. O sea, el hecho de que uno se vaya no quiere decir que uno vuelva. A ver, vamos a sacarnos una foto. Claro. En lo que nos sacamos la foto. Nos sacamos la foto. Nos sacamos la foto, ¿de acuerdo? Oye, no, pero que nos sacamos la foto, doctora, a ver, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahorita? Estamos estudiando cómo las alergias se relacionan con las infecciones. A ver, eso sí. Sí, y eso es típico de países como México, la Ciudad de México. Aquí en el Distrito Federal tenemos mucha contaminación e infecciones. Las alergias son distintas aquí que en otras partes del mundo. ¿Qué tiene que ver con ese entorno? Tiene que ver con nuestro entorno. Oye, y hay otra cosa que te iba a preguntar. Como que últimamente he escuchado mucho de bacterias. Así es, hay muchas bacterias suspendidas. Y que varias están dando lata a los se han hecho resistentes a los antibióticos. Y entonces se entran y pueden ser muy graves. ¿Puede ser grave? Así es. Sí, ¿verdad? Así es. Por eso hay que entender al sistema inmune. Bueno, doctora, encantada. es un gusto. Hasta luego. Gracias, pásela bien. Hasta la próxima. Adiós.